Mi nombre es Eleonora Aranda, soy directora de Agenda Verde en Polea y hoy tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado La legislación forestal en la lucha contra el cambio climático, específicamente el caso de Jalisco. Este webinar fue organizado desde Polea gracias al apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá en México y también gracias al trabajo conjunto que tenemos actualmente con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Lo que buscamos el día de hoy es poder analizar la relevancia que tiene la legislación forestal a nivel subnacional para contribuir con el cumplimiento de las metas climáticas, tanto nacionales como internacionales, particularmente con aquellas que se han adquirido en virtud del Acuerdo de París, y también compartir con ustedes un poco del proceso que se está llevando para fortalecer y actualizar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco. Entonces, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, el maestro Sergio Graf, para que nos haga favor de darnos su mensaje de bienvenida. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la Embajada de Canadá en México por el soporte y apoyo a este proyecto que implementamos conjuntamente con Polea y que derivado de este apoyo se organiza este webinar, la legislación forestal en la lucha contra el cambio climático, el caso de Jalisco. Quiero señalar también un agradecimiento a Polea por todo el apoyo desarrollado con el Estado de Jalisco para esta iniciativa. Quiero destacar algunas cosas. Jalisco es un estado con una superficie forestal importante, casi 4.8 millones de hectáreas de bosques y selvas que tiene el estado de Jalisco, de los cuales aproximadamente 1 millón de hectáreas tienen un potencial forestal maderable, en su mayoría bosques de pino encino, pero una superficie muy importante de los ecosistemas forestales del estado de Jalisco tienen usos múltiples ligados a la actividad ganadera. Es también importante señalar que Jalisco ha sido uno de los estados con una presión muy importante en materia de cambio de uso de suelo, que en los últimos 20 años se han perdido aproximadamente 730,000 hectáreas de bosques y selvas ligadas en buena medida a las actividades productivas agropecuarias, y que hace sumamente relevante junto con un fenómeno que ha ido sucediendo en los últimos años, que es una disminución de la actividad forestal maderable formal y que ha ido relegando esta actividad económica de manera importante. Entonces, para nosotros tomó una enorme relevancia iniciar un proceso de construcción de una nueva legislación que pudiera ayudarnos a revertir un problema que estamos enfrentando en el marco de las leyes forestales vigentes en materia federal de competencia de inspección y vigilancia y sanciones, y que ante la problemática de bosques estamos teniendo una dificultad muy importante para revertir el problema de ilegalidad de las actividades económicas en relación a los bosques. Y es en este ámbito también de las facultades que tiene un gobierno estatal, ver cómo podemos actuar en esta problemática de pérdida de ecosistemas, a pesar de que no tenemos atribuciones legales en materia de uso del suelo y autorizaciones en materia forestal, de cambios de suelo, de aprovechamiento, y hemos impulsado instrumentos de política que nos permitan transformar los sectores productivos a través de estrategias articuladas con el sector agropecuario, como la estrategia de biodiversidad y la correspondiente de integración de la biodiversidad a los sectores productivos, ¿no? La estrategia estatal de cambio climático, nuestra estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación, y una serie de instrumentos programáticos para impulsar tanto la conservación de los bosques como su uso sustentable a través del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado,
el programa de manejo del fuego estatal y el programa estatal de áreas naturales protegidas. Esto instrumental de política pública nos permite desarrollar una serie de acciones hacia ese sentido de reducción de la pérdida de nuestros ecosistemas forestales, y que para complementarlo o darle un sustento mucho más sólido a este marco programático, hemos decidido actualizar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco, que conjuntamente con la Comisión Nacional Forestal, a partir de un convenio en abril del 2020, tuvimos a bien hacer una revisión de nuestro marco legal en materia forestal en el Estado, generándose un diagnóstico de la situación forestal del Estado de Jalisco, un cuestionario abierto a los integrantes del Consejo Forestal del Estado y a los participantes del sector forestal y a la población general en términos de una nueva posibilidad, y que con esto elaboramos un primer borrador de propuesta de ley que, por supuesto, requiere una socialización mucho más importante, y que es gracias a este proyecto de cooperación con Polea y con recursos de la Embajada de Canadá en México, podemos desarrollar. Pues creo que este webinar es sumamente útil para impulsar este proceso de diálogo y de fortalecimiento de este marco legal que es imperante, sea actualizado y aprobado en un futuro no muy lejano para consolidar toda la política forestal del Estado. Nuevamente les doy la bienvenida a todas y a todos a este webinar con la presencia de personas conocedoras y reconocidas sobre el tema, tanto del sector público como de la academia, y pues les dejo la palabra a la facilitadora. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por tu mensaje, secretario. Para continuar con el programa, vamos a tener las palabras en representación de la Embajada de Canadá en México de Aldo González Diosdado, quien es coordinador del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. Adelante, Aldo. Muchas gracias, Eleonora. Muchas gracias a la mesa que está aquí asistiendo el evento. Quiero felicitar al gobierno del estado de Jalisco en la implementación de esta nueva ley, de esta actualización. Igualmente quiero agradecer a Polea por la invitación que se nos dio para participar en esta inauguración. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Aldo González Diosdado y vengo en representación de la Embajada de Canadá en México, como lo acaba de decir Eleonora. Yo soy el coordinador del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. Es un placer estar aquí el día de hoy y tener la oportunidad de participar en esta inauguración de un tema que tiene una importancia muy relevante para Canadá. Quiero iniciar diciendo que el apoyo financiero de Fondo Canadá es modesto, pero creemos firmemente que puede hacer una diferencia y permitir a organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Polea, de adelantar sus objetivos y apoyar la lucha contra el cambio climático. Este año, el Fondo Canadá está financiando 17 iniciativas a través y alrededor de la República Mexicana, entre ellas Jalisco, Guerrero, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Yucatán, Tamaulipas y San Luis Potosí. Los temas prioritarios de este año son la gobernanza y los derechos humanos, así como promover el Estado de Derecho, la migración, contribuir a la seguridad, promover la inclusión y apoyar el cambio climático. Asimismo, estos temas son parte de las prioridades de Asistencia Internacional de Gobierno de Canadá. En ese sentido, también quisiera mencionar que Canadá tiene una larga e importante relación de colaboración en temas ambientales con México. Una gran parte de esta cooperación tiene lugar a través del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente de la Alianza México-Canadá, que es nuestro mecanismo de cooperación bilateral. Por ejemplo, este año se llevaron a cabo diferentes iniciativas de cooperación sobre cambio climático, particularmente en relación con soluciones basadas en la naturaleza y tecnologías sustentables. El próximo año
El objetivo de la cooperación es incluir, además de estos temas que acabo de mencionar, la conservación de la biodiversidad, y dos temas transversales muy importantes: género y pueblos indígenas. Hablando de género, quisiera mencionar que la equidad de género es también una prioridad para el gobierno de Canadá. No solamente es una prioridad transversal a todos los temas prioritarios que tiene la Agenda de Fondo Canadá. Para impulsar este tema, el gobierno de Canadá adoptó su política feminista de asistencia internacional allá en el 2017. Esta política se enfoca en la equidad de género y en el empoderamiento de mujeres y niñas. Y entre sus áreas prioritarias de acción, esta política incluye el tema del medio ambiente y la acción por el clima. Alrededor del mundo, las comunidades particularmente menos favorecidas y más vulnerables ya están experimentando los efectos desestabilizadores del cambio climático de maneras dramáticas y muy costosas. Creemos, y también existen diversos análisis donde mencionan que las mujeres y las niñas están particularmente en riesgo a causa de estos efectos, ya que la escasez de recursos derivados de los impactos del cambio climático, junto con disparidades de género asociados a diferentes labores que ellas realizan, significa que los efectos del cambio climático tienen efectos desproporcionados en mujeres y niñas a nivel de los hogares. Por estas razones y por muchas más razones, Canadá cree en el poder de las mujeres y las niñas como agentes de cambio, y es que ellas deben tener un papel activo en el diseño e implementación de respuestas estratégicas al cambio climático. Es un gusto saber que la actualización de la ley forestal que se lleva a cabo en el marco de este proyecto con Polea incluirá el tema de género. A nombre de la Embajada de Canadá en México, expreso el profundo reconocimiento al valioso e incansable trabajo que la sociedad civil lleva a cabo en México. Muchas felicidades, Polea. Realmente esta labor construye día a día las condiciones para entregar una sociedad más justa en las futuras generaciones, y nos orgullece mucho que Fondo Canadá sea parte de estas iniciativas. Ya para finalizar, muchas gracias de nuevo por invitarnos a la inauguración. Estoy seguro que este webinar será de gran ayuda para avanzar en el combate contra el cambio climático. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias por tu mensaje, Aldo. A continuación tendremos el mensaje del doctor Andrés Ávila Ackerberg, quien es director ejecutivo de Polea. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Eleonora. Buenas tardes a todas y a todos. Yo sí me puse formal para este webinar, como podrán ver. No, bueno, pues estábamos uniformados, pero no, de verdad, muchísimas gracias al secretario Sergio, a Aldo, a los ponentes y las ponentes que vamos a escuchar el día de hoy. Especialmente, pues también de nuestro lado, agradecer al Fondo Canadá por su apoyo para la realización de este proyecto que ya se mencionaba, de impulso a un proceso para actualizar la ley forestal del estado de Jalisco. Precisamente, pues este evento es parte de todo este proceso, que también cuenta con otras actividades de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, acercamiento con actores importantes, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que yo no quiero tomar mucho tiempo en esta inauguración, pero sí reiterar que pues llega en un momento importante. Bueno, en realidad siempre son momentos importantes para hablar de estos temas del cambio climático. Pues recién terminó la conferencia de las partes número 26 en Glasgow, justo antes de que empezáramos, platicaba con el secretario Sergio que la importancia de los actores subnacionales, cómo ha ido creciendo, y no es para menos, ¿no? Porque en realidad estamos todavía muy lejos de alcanzar las metas que el Acuerdo de París nos ha estipulado. La urgencia pues es cada vez mayor, ¿no? Estamos muy lejos de esos 2 grados, las trayectorias en las que estamos todavía están muy, muy alejadas de las metas de no rebasar 2 grados ni los 1.5 grados. Particularmente, como seguramente muchos de los que están en el webinar sabrán o habrán escuchado, Glasgow también arrojó resultados importantes en el sector forestal, ¿no? Que siempre ha sido uno de los grandes temas en las negociaciones internacionales. En este caso fue la declaración de líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra, un compromiso para trabajar todos los países que son parte de
de esta iniciativa para detener y revertir la deforestación y degradación forestal para el 2030, ¿no? Algo que en realidad, si mal no estoy, existe ya en la ley forestal de México, en la ley de cambio climático, esta meta de la deforestación cero para el 2030, y bueno, se reafirma con un compromiso internacional. Se adhirieron a este compromiso 138 países que, si bien no es jurídicamente vinculante porque no se firmó ni se ratificó, pues bueno, es un compromiso que se hace y se tendrá que trabajar hacia allá. También hubo un compromiso global de financiamiento forestal, algo que siempre es importante porque no se puede esto hacer simplemente con buenas voluntades, sino que se necesita el apoyo financiero, principalmente del mundo desarrollado al mundo en desarrollo. Se estima que se van a movilizar en este fondo alrededor de 12,000 millones de dólares entre el 2021, o sea, este año, y el 2025, para países forestales en donde se estén impulsando acciones decisivas. Y evidentemente, pues México puede ser uno de ellos, y particularmente estados muy activos en estas tareas como Jalisco también, ¿no? Y finalmente, digo, fueron muchísimos resultados, pero un poco destacando aquellos que creemos tienen mucho que ver con el tema del día de hoy, es bueno, el financiamiento, que siempre ha sido sumamente importante, porque por más que se tenga voluntad, insisto, si no hay con qué, pues no se puede avanzar en las metas. El financiamiento ahora que se ha decidido, por primera vez se habla de un balance en cuanto a mitigación y adaptación, ¿no? Normalmente los dineros internacionales han estado enfocados hacia la reducción de emisiones, ¿no? Hacia proyectos de mitigación, sector energía, sector transporte, sector residuos, sector agricultura, incluso el sector forestal, ¿no? Pero ahora se señala la importancia también de que el financiamiento tiene que ir a la adaptación. Esto reconociendo que los efectos adversos del cambio climático ya están sucediendo, y en la medida que más sucedan, más se va a requerir apoyo en adaptación. Y por eso también el sector forestal es de gran importancia, porque justo es uno de los sectores que son relevantes tanto para la mitigación como para la adaptación. Y eso creo que el ejercicio de revisión de la ley de desarrollo forestal del Estado de Jalisco lo toma en cuenta de manera muy clara, ¿no? Entonces, pues el tema es que a pesar de todo esto, según datos del Climate Action Network, el Climate Action Tracker, estamos, a pesar de todos los esfuerzos, estamos en trayectorias hacia 2.7 grados al 2100. O sea, con todos los NDCs que el Acuerdo de París y sus nuevas versiones, que algunos países subieron su ambición, otros la mantuvieron la misma, estamos en trayectorias hacia 2.7 grados de aumento de la temperatura. Con los compromisos de Glasgow, 2.7 baja a 2.4. O sea, sí ayuda estos temas, por ejemplo, lo de bosques, lo del metano, lo de la transición del carbón a menos carbón para uso de energía, pero en realidad lo que se tiene que hacer, de acuerdo con el sexto informe del IPCC, que su primera entrega sucedió apenas en agosto pasado, es que para en verdad lograr ese 1.5 grados centígrados, para que no lo superemos, se tiene que llegar a las emisiones cero netas para el 2050, ¿sí? O sea, esto es un asunto que ya es urgente, un gran debate en Glasgow, lo seguimos aquí a la distancia, fue como mucho de ese trabajo de quién, cómo, cuándo. Algunos países decían, yo no puedo llegar a 2050, puedo hacerlo después. En fin, es algo que se tiene que seguir ahí recordando. Y por eso, pues la importancia de ejercicios como el que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? La legislación a nivel subnacional, en este caso la legislación forestal, cómo puede contribuir desde su espacio, desde su trinchera, a estos grandes esfuerzos globales, ¿no? Me comentaba también el secretario Sergio que pues ese es cómo se están posicionando los actores subnacionales como actores en esta lucha global al cambio climático, y no es para menos. Según el PNUD, entre el 50 y el 80% de las acciones de adaptación y mitigación necesarias a nivel global para combatir el cambio climático son o serán implementadas a nivel subnacional. O sea, de la mitad para arriba hasta el 80%. De ahí que
estos esfuerzos son cada vez mucho más importantes. Y permíteme, bueno, destacar algunas cosas también, porque Jalisco es un ejemplo de que la lucha contra el cambio climático se puede abordar desde la participación a nivel subnacional o estatal, con compromisos claros y metas medibles. Este trabajo que ya se mencionaba de revisión, de actualización de la ley forestal, pues también va de la mano de otro ejercicio que desde la SEMADET, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Territorial, se ha hecho y que pudimos apoyar de actualización de la ley de cambio climático. Es decir, este ímpetu por modernizar el marco jurídico ha sido muy importante en estos meses en el estado de Jalisco. Además, se cuenta con estrategias y programas de gobierno muy importantes que promueven la acción institucional en el mediano y largo plazo, como son el Programa Estatal de Cambio Climático, la Estrategia Estatal Red Plus, la Estrategia Estatal de Conservación de la Biodiversidad, la Estrategia de Integración de la Biodiversidad en la Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal, y podría continuar comentando todos estos logros que se ha tenido desde Jalisco, pero prefiero que los que van a presentar ellos profundicen en eso. Y pues de nuevo, muchísimas gracias al Fondo Canadá, muchísimas gracias a SEMADET por permitirnos apoyar este evento y esperemos que todo sea un éxito. Te regreso la palabra, Eleonora. Muchas gracias, Andrés. Continuando con el programa, vamos a pasar al segmento de ponencias. Gracias también, Sergio y Aldo, por sus mensajes de bienvenida. Entonces, nuestro primer panelista del día de hoy es el biólogo Jardel Peláez. Él nos va a hablar sobre el sector forestal y el cambio climático. Y antes de cederle la palabra, voy a leer muy brevemente su semblanza. Es biólogo con maestría en Ciencias en Ecología y Recursos Bióticos. Tiene 45 años de experiencia profesional trabajando en distintas partes de México en la gestión de áreas protegidas, manejo forestal comunitario, certificación forestal, silvicultura, manejo del fuego, restauración ecológica y planificación territorial. En la Universidad de Guadalajara ha sido jefe de campo de la Estación Científica Las Joyas, coordinador de la planificación inicial del manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán, director del Laboratorio Natural Las Joyas, que durante su gestión se convirtió en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, IMECBio, y director de la División de Desarrollo Regional del CU Costa Sur. Actualmente es profesor investigador titular del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Imparte cursos de licenciatura y posgrado y realiza proyectos de investigación sobre ecología forestal y conservación biológica vinculados al manejo de áreas protegidas, silvicultura comunitaria y gestión ambiental intermunicipal. Por su trabajo ha recibido reconocimientos y premios nacionales e internacionales, forma parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es socio fundador del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Asimismo, es autor de libros, artículos científicos y estudios técnicos, así como informes de consultoría y programas de manejo forestal. Sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al doctor Jardel para que nos haga favor de dar su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y pues agradezco la invitación a participar en este seminario en línea. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Sí. Espero que la están viendo ya. La vemos. Ya se ve. Ok. Bueno, yo me voy a referir a algunos aspectos generales de los bosques, el cambio climático y más bien como un antecedente para la discusión que seguirá en torno a esta propuesta de actualizar la legislación forestal en el estado de Jalisco. Bueno, una cuestión clave es la importancia que tienen los ecosistemas forestales. Son un componente fundamental de la biosfera, es decir, de la esfera donde se encuentra la vida en nuestro planeta. Podemos decir que la vida, el sustento y el bienestar de la humanidad dependen de los procesos ecosistémicos, de los que se derivan una serie de servicios ambientales. Primero que nada, las condiciones que soportan
la existencia de vida en nuestro planeta, incluida la de los humanos, la regulación de las condiciones ambientales, el suministro de recursos naturales y la preservación de valores culturales. En el caso de los bosques y selvas, que a nivel global ocupan alrededor del 30% de la superficie de tierras emergidas, pues sabemos que intervienen en la regulación del clima. En las cuencas cubiertas por bosques se produce el 75% del agua dulce que mantiene los centros de población, la agricultura. Bosques y selvas son el hábitat del 70% de las especies de plantas y animales terrestres, y prácticamente 1/3 de la población mundial depende directamente de los recursos forestales y vive en áreas boscosas. La humanidad ha tenido un impacto histórico sobre los ecosistemas y recursos forestales, pero esto se ha acelerado a partir de la mitad del siglo XX. Y hay 3 problemas fundamentales cuando estamos hablando de los ecosistemas y recursos forestales. Uno es la deforestación, la pérdida de cobertura forestal por su conversión a otras coberturas como agricultura, pastizales, minas a cielo abierto, ciudades, etcétera. En la última década, las cifras de la FAO indican una tasa de deforestación de 10 millones de hectáreas al año, y las últimas cifras en México andan alrededor de las 250,000 hectáreas al año. Otro problema es lo que sucede con las áreas forestales remanentes, el problema de degradación, es decir, una transformación gradual que consiste en una alteración del funcionamiento de los ecosistemas, que disminuye su capacidad de regeneración y que significa una pérdida de servicios ambientales. Y también hay un proceso de sobreexplotación, que es cuando la tasa de explotación de los recursos supera su potencial productivo, su capacidad de regeneración, y esto conduce al agotamiento de sus existencias. Y eso tiene consecuencias en el cambio climático, en la alteración del ciclo hidrológico, en la pérdida de hábitats y biodiversidad, en procesos de erosión, pérdida de suelos y de sedimentación de los cuerpos de agua, en la disminución de las existencias de recursos. O sea, estos son 3 problemas clave. Generalmente se presta sobre todo atención a los 2 primeros, y el tercero pues produce como consecuencia degradación, pero es un tema crítico relacionado con la forma en que se manejan los bosques, y por lo tanto un aspecto especialmente importante cuando se piensa en la reforma de marcos legales. Voy a dar un par de ejemplos de esta sobreexplotación. Esta gráfica nos muestra el comportamiento de la producción de madera en el estado de Jalisco entre 1959 y 2003. Llegó ahí a mediados de los 80 a un pico máximo de alrededor de 1 millón de metros cúbicos de madera al año, y después ha estado descendiendo. Una gráfica de este tipo nos indica, por una parte, que hay una intensificación de la explotación durante un periodo, y que luego esta empieza a declinar por varias razones, que pueden ser de carácter económico, de competencia en el mercado internacional, de declinación en general de una actividad productiva, pero también puede estar relacionado a la disminución de la disponibilidad de los recursos maderables. Otro ejemplo, en este caso tomado de la comparación de 2 inventarios forestales en un predio del suroeste de Jalisco, vemos que en un primer inventario en 1975, comparado con un segundo en el 2000, pues hay una modificación de la estructura de tamaños del arbolado, Los árboles eran más grandes y había más existencia de árboles grandes
en 1975, y en el 2000 lo que vemos es que, bueno, hay un bosque rejuvenecido por efecto de la explotación maderera, pero hay una reducción de los árboles grandes. Y en la gráfica a la derecha, pues vemos que las existencias volumétricas de madera se han reducido entre 1975 y 2000, por ejemplo, de 296 metros cúbicos por hectárea en bosques de madera de pino. El segundo inventario muestra 226 metros cúbicos. Y podríamos hacer el cálculo y convertirlo a biomasa y a carbono. Y bueno, hay una disminución en el carbono almacenado en estos bosques. El ciclo del carbono es fundamental, es el proceso central en la regulación biogeoquímica del clima, ¿sí? El dióxido de carbono y otros gases confieren ciertas propiedades físicas a la atmósfera de retención del calor, y eso determina pues, las condiciones atmosféricas de largo plazo, la variación en la temperatura, la precipitación, la estacionalidad de los patrones climáticos, y también la incidencia de eventos meteorológicos extremos. Y bueno, en este proceso algo fundamental es la fotosíntesis de las plantas, y tenemos ahí encerrados en el óvalo verde los principales reservorios de carbono en un ecosistema forestal. La biomasa de plantas, el mantillo del suelo y la materia orgánica del suelo. Y una cosa fundamental que tenemos que pensar es que, bueno, las plantas también respiran, y desde luego los animales, y hay un proceso de respiración autotrófica y ecotrófica. Y una cuestión clave cuando hablamos de el ciclo del carbono es pensar en términos del balance entre emisiones y captura. Se hace mucho énfasis en el tema de la captura de carbono, pero no hay que ignorar que estamos hablando de un balance entre la fotosíntesis y la respiración que determina la productividad neta de los ecosistemas. Y estamos hablando también de procesos ecosistémicos que están acoplados, que son producto de las interacciones entre factores bióticos y abióticos, y en el ciclo del carbono, pues va a intervenir una serie de factores ambientales como la temperatura, la disponibilidad de agua, los nutrientes del suelo y también la dinámica de disturbios ecológicos. Y cuando pensamos en manejo de los bosques, carbono y mitigación del cambio climático, tenemos que tener en cuenta las relaciones entre todos estos factores. Y también otro aspecto clave es que los factores ambientales limitantes van a determinar diferencias en la productividad y, por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de carbono en bosques en distintas condiciones, como se ve esta gráfica, donde tenemos un gradiente de condiciones de humedad, de condiciones muy húmedas a la izquierda, a áridas a la derecha, y en el eje Y, la cantidad de biomasa de plantas arriba del suelo. Estos son datos para bosques de México. Y cuando hablamos entonces del manejo de los bosques, pensando en el balance de carbono, pues tenemos que tomar en cuenta también estas diferencias en sus características y productividad. Y otro factor clave es que los bosques también intervienen en la regulación biogeofísica del clima, en procesos que tienen que ver con el balance de energía entre la superficie terrestre y la atmósfera, y que están estrechamente relacionados con el ciclo del agua. Entonces, hay una relación también entre carbono y agua, y ambas cosas estrechamente relacionadas con el clima. Y es importante considerar que el manejo
de los bosques, entonces implica considerar el balance que hay entre la productividad primaria, es decir, el almacenamiento de carbono, y también la demanda de agua de los ecosistemas para mantener sus funciones. El manejo forestal es clave en el proceso de mitigación de emisiones. Hay tres cosas aquí. En esos gráficos la línea negra representaría el almacenamiento de carbono y pues entra aquí la conservación, es decir, evitar la deforestación, mantener las áreas protegidas, manejar el fuego, que es parte de la dinámica de muchos ecosistemas y además un fenómeno sensible también al cambio climático. Está el manejo centrado en la producción a través de la silvicultura y la ordenación forestal, que implica implementar buenas prácticas de manejo, realizar un aprovechamiento que sea sostenible, y también entra la cuestión del uso duradero de los productos forestales que se exportan de los ecosistemas forestales y que almacenan carbono. Y también están las acciones de restauración y de rehabilitación, que implica la recuperación de ecosistemas funcionales y considerar cuál va a ser el destino de las áreas que han sido restauradas. Y todo este tipo de cosas, pues es importante considerarlas en el marco legal. Para terminar, pues algunos aspectos claves del manejo forestal que están relacionados a dos cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Uno es la mitigación de emisiones de CO2 y otros gases con efecto invernadero. Y el otro aspecto es la adaptación a los efectos del cambio climático global que pues ya estamos viviendo. Y aquí hay cuatro cuestiones clave. La relación entre el balance de agua y carbono y la necesidad de un enfoque de manejo de cuencas en la gestión de los bosques, la importancia de manejar los regímenes de fuego, y también la cuestión de los insectos parásitos y hongos patógenos, digamos plagas y enfermedades forestales, otro aspecto sensible al cambio climático, y el desarrollo de sistemas productivos sustentables, no solo forestales, sino también en esa interacción entre lo agrícola y lo forestal. Y el manejo pues debe de estar basado en principios y criterios ecológicos. Es importante el conocimiento científico como respaldo de las acciones que se llevan a cabo. El cambio climático también debe de tomarse en cuenta que no es un simple aumento gradual de la temperatura, sino una alteración sistémica que implica cambios en patrones de lluvia, aumento de la variabilidad climática, eventos meteorológicos extremos, y por lo tanto debemos estar conscientes de la real amenaza que representa. Por último, el manejo es un proceso social, ¿sí? Implica la creación de instituciones, el establecimiento de normas, interacciones entre múltiples actores, implica conductas humanas y no solo intervenciones técnicas. En este sentido, un tema como la legislación forestal, pues es clave como parte de una estrategia de buen manejo y conservación de los bosques y de lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jardel, por esta interesante presentación que nos deja claro el vínculo que existe entre el sector forestal y el cambio climático. Les comento a todas y a todos que al finalizar las presentaciones vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas, por lo que si les va surgiendo algún cuestionamiento para nuestros panelistas, pueden escribirlo en el chat de preguntas que está en la parte inferior de su pantalla. Ahora vamos a continuar con la presentación de la maestra Carmen Gómez, quien nos va a hablar de la estrategia estatal REDD+. Carmen es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y maestra en Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, México. Asimismo, es Lead Fellow de la Generación 23.
Actualmente es la directora de Corredores Biológicos y Cuencas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Jalisco. Anteriormente se desempeñó como coordinadora de sistemas de producción sostenible en la Secretaría de Desarrollo Rural de este mismo estado, donde diseñó e implementó un incentivo económico para los sistemas silvopastoriles, la promoción de la producción de leche baja en carbono y la integración de políticas agropecuarias y ambientales. También ocupó varios cargos en la Comisión Nacional Forestal en México, incluida la subgerencia de mercados de carbono forestal y la jefatura de departamento de proyectos especiales de restauración y conservación forestal. Su interés y experiencia profesional se relacionan con diversos aspectos del desarrollo rural sustentable bajo en carbono, cambio climático y bosques, conversión a sistemas de producción agrícola sustentable, políticas públicas y manejo comunitario de los recursos naturales. Adelante, Carmen, bienvenida. Tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. No sé si la ven. Sí, ya la ven. Sí, la que no la ve soy yo, ahorita. Muchas gracias por la invitación y está genial que Jardel me haya antecedido porque me dio como el contexto perfecto. Entonces, les voy a hablar de la estrategia estatal RED en Jalisco como red con 2 Ds, como pueden ver. La primera D es de deforestación y la segunda D es de degradación. Y el maestro Jardel nos lo explicó súper bien antes. Entonces, pues esta foto, con todo el dolor de mi corazón, representa todo un tema de deforestación, entendido, como decían, la pérdida de cobertura forestal y, por lo tanto, la pérdida de un almacén de carbono y de un sumidero de gases de efecto invernadero, ¿no? RED+, o RED Plus, como se dice a nivel internacional, RED+, con 2 Ds, es un mecanismo voluntario que nace en la Convención Marco de Naciones Unidas ante el Cambio Climático. Nace como, pues eso, una opción desde el sector forestal para conservar y mantener las reservas forestales de carbono y empezar a reconocer que la deforestación y la degradación son procesos que emiten gases, ¿no?, de efecto invernadero y, por lo tanto, reducirlas evita emisiones a la atmósfera. En este contexto, pues México es un país con mucho potencial porque pues tenemos muchos bosques, bosques y selvas, y además tenemos todo un tema de deforestación importante. Entonces, había un potencial grande en el país y en el 2010 México decide entrarle a este mecanismo y empieza a prepararse, ¿no? La preparación consiste en tener una estrategia nacional, un sistema de salvaguardas, un sistema de medición y reporte, y empezar a monitorear en campo las acciones. Jalisco forma parte de uno de estos estados donde se empiezan a trabajar las acciones tempranas RED+ en el país. También en 2016, ya a finales de año, en diciembre, México presentó una iniciativa de reducción de emisiones que se llama la AIRE ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, el FCPF, ante el Banco Mundial, pues. Y esta iniciativa pues ya hablaba incluso de volúmenes, ¿no?, de estimaciones de tasas, de toneladas de CO2 equivalente que el país estaba reduciendo o podía reducir. Entonces, bueno, existe todo un tema y una preparación. Hasta incluso en 2017 se llega a publicar la Estrategia Nacional RED+. Y tenemos toda esta construcción nacional, y Jalisco lo que hace es contextualiza todo esto en su realidad y en su contexto estatal. Entonces, en 2016 el Estado de Jalisco arranca un proceso de elaboración de una estrategia estatal RED, que ahorita les voy a presentar a grandes rasgos, porque esta estrategia estatal RED de Jalisco contiene varios elementos y componentes que serán necesarios legislar o tener en cuenta en una reforma de la legislación forestal. ¿Dónde está la estrategia estatal RED en la política pública de Jalisco? Bueno, pues como comentaba el secretario,
La política pública en Jalisco es Jalisco con bosques, y tiene todo el tema de áreas naturales protegidas, el programa de fuego, de manejo de fuego, el programa de desarrollo forestal sustentable, pero todos estos programas están cobijados o sustentados por dos grandes estrategias: la estrategia estatal de biodiversidad y su hijito chiquito, que es la de biodiversidad en los sectores productivos, agropecuario, pesquero y forestal, y la estrategia estatal RED, ¿no? Que es la de reducir la deforestación y la degradación. La estrategia estatal RED es un esfuerzo que se reconoce como un esfuerzo estatal incluido en el tema de cambio climático, en la estrategia de cambio climático. Y bueno, y la estrategia estatal RED se concibe a nivel estatal como un documento vivo, ya que la problemática que atiende es compleja y está en permanente evolución. ¿Y de qué problemática les estoy hablando, no? De este tamaño es la problemática que intenta atender la estrategia estatal RED. Es una problemática que afecta a todo el país, pero específicamente al estado de Jalisco. Es un tema de unas casi 16,000 hectáreas al año de tierras de bosques o tierras forestales. Cuando digo bosques pueden ser templados, templados fríos, selvas, manglares, cualquier tipo de bosque. Bosques que dejan de ser bosques. Y las principales causas por las que dejan de ser bosques es porque se convierten en praderas, se convierten en tierras agrícolas o se convierten en asentamientos humanos, la expansión de las ciudades, ¿no? 16,000 hectáreas al año, ese es el tamaño del problema en Jalisco. El tamaño a nivel nacional es de 212,000 hectáreas al año, ya decía el maestro Jardel. Y un poquito en este mapa de aquí al lado pueden ver el estado de Jalisco y un poco para los que no conocen aquí, pues explicarles, la bolita de arriba a la derecha son los saltos y ahí principalmente tenemos plantación. Bueno, una de las principales causas de deforestación son las plantaciones de agave para tequila. Abajito, pegadito con la frontera a Michoacán, pues el principal causante de la deforestación en esta región, que es otro de los hotspots del estado, el principal causante son las plantaciones de aguacate, y aquí en la costa se identifica como uno de los principales drivers la ganadería extensiva. Entonces, bueno, ya tenemos como identificado el problema y qué es lo que queremos hacer y en qué fecha, ¿no? En qué meta, en qué año. Las metas que nos planteamos como Estado están un poquito, bueno, son muy optimistas y están alineadas a lo definido a nivel nacional en la ENARRED y un poco a los NDCs, ¿no?, del país. Entonces, Jalisco a lo que aspira es al 2030 tener una tasa 0% de deforestación neta y aumentar un 40% la superficie de bajo manejo forestal sustentable, aumentar un 20% las áreas bajo algún esquema de conservación y tener al menos unas 40,000 hectáreas bajo esquemas de restauración. Y la última meta, que es una meta un poquito más a largo plazo, al 2040, la idea es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por deforestación y degradación hasta un 90%. Esta meta se tiene que calcular en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y bueno, el cálculo de esta meta está en proceso, pero aprox tenemos estimaciones que dicen que del 2022 al 2026 podríamos reducir 137,000 toneladas de CO2 equivalente. Aprox. Entonces, bueno, pues por ahí van las medidas y los cálculos, ¿no? Pero bueno. La estructura de la estrategia estatal RED en Jalisco, no sé si ustedes conocen la nacional. La estrategia RED, la nacional, es una estrategia muy sólida y muy grande. Tiene 7 ejes, más de 140 acciones. Y la verdad es que en el Estado decidimos hacer una estrategia mucho más operativa y que pudiéramos llevar a campo más fácil, ¿no? Tiene cinco grandes componentes.
Uno de ellos es transversal y 76 acciones que o se están haciendo o se prevé que se vayan a hacer en lo inmediato. Rápidamente, el componente 1 son 32 acciones, es prácticamente la mitad de la estrategia, o sea, todo lo grueso de lo que ocurre en el territorio está en este componente y es un componente que toca temas de gobernanza, de producción libre de deforestación, de manejo forestal sustentable y ahí la inspiración y nos basamos completamente en el programa de desarrollo forestal sustentable de Jalisco, todo un tema de manejo de fuego y las acciones ahí también se derivan del programa de manejo de fuego y la vinculación con otros sectores como turismo, obras y así. Las fotos, pues las fotos son de aquí, son de ahora y son reales, estamos hablando de sistemas silvopastoriles que se impulsan en la región, de temas de prácticas agroforestales, del agave libre de deforestación, el agave responsable ambiental, que salió el primer lote ahorita para la COP. Entonces, hablamos también en este componente de consejos ciudadanos en las juntas intermunicipales, de los ordenamientos regionales, cosas que están ocurriendo y que sabemos que abonan a detener la deforestación. El componente 2 es el de arquitectura financiera y es un componente más chiquito, solo son 7 acciones. Y estas 7 acciones hablan básicamente de temas que todavía falta como definir bien, pero que se tienen que ir construyendo, como fortalecer el Fondo Estatal para la Protección al Ambiente de Jalisco, que se identifica como una herramienta que puede ayudar a la dispersión de recursos y a la distribución de beneficios, promover la alineación de la inversión pública y privada, articular los incentivos federales, estatales, municipales y tenerlos todos con mecanismos de transparencia, ayudar a que tengan acceso a financiamiento mujeres, jóvenes, pueblos y comunidades indígenas y tener un esquema efectivo, adecuado y pertinente de distribución de beneficios. Esto es lo que busca la estrategia estatal RED en el tema de arquitectura financiera. En el componente 3 de monitoreo, reporte y verificación y nivel de referencia es uno de los componentes como más técnicos, pero es súper importante para demostrar que estamos haciendo bien las cosas. Son 8 acciones, entre las que destacan, por ejemplo, elaborar un nivel de referencia estatal, consolidar una unidad técnica, porque es, como les digo, un tema súper especializado, proveer información oportuna, periódica y a escala adecuada para el diseño y evaluación de políticas públicas, tener una coordinación siempre con la federación, fomentar un monitoreo comunitario, también fomentar el tema de investigación y desarrollo tecnológico. En este sentido, les invito a hacer la plataforma mapa.jalisco.gov.mx, donde podrán ver algunas de las capas que hemos trabajado. Está la capa de compatibilidad de cultivo de agave, el mapa de cobertura forestal 2016, y cada 2 años se van actualizando los mapas de cobertura con la finalidad de tener las tasas de deforestación. Ay, no quiere moverse. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay. En la flechita abajo de tu lado derecho hay una flechita y dale clic. No Ahí listo. Ya, es que anda un poco burra la compu. Listo. El cuarto componente es el de salvaguardas sociales y ambientales. Es un componente también de 10 acciones, es de los grandes, y habla de temas sobre mecanismos de atención ciudadana y resolución de quejas, actualizar el plan estatal de salvaguardas, incorporar el tema de salvaguardas RED en las reglas de operación o lineamientos de los apoyos y subsidios estatales, integrar grupos donde participen comunidades rurales, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, y difundir el cumplimiento de las salvaguardas. Este tema es un tema que nos gusta mucho y que, bueno, estamos en colaboración con expertos. Tenemos una colaboración muy cercana con Rainforest Alliance para intentar adecuar una herramienta de cumplimiento y abordaje de salvaguardas
adecuarla para el contexto estatal. El quinto, y ya casi acabo, es el componente de control y evaluación. Es un componente muy cortito, solo son 4 acciones súper concretas y lo que buscan es que haya eso, ¿no? Un control, que haya confianza en todo lo que se está reportando. Se busca tener un plan de acción con indicadores. El componente habla de hacer reportes bianuales de seguimiento y evaluación. El componente también prevé la incorporación del Comité Técnico Consultivo Red+, que es nuestra plataforma ciudadana y de expertos, y de la Coordinación de Evaluación de Política Nacional de Cambio Climático, que estos 2 comités se involucren en la evaluación y seguimiento de la implementación de Red+ en el Estado. Y por último, pues reportar a la SIC estatal todos los avances, ¿no? Las acciones transversales son 3, básicamente, 3 grandes bloques. La primera es la de las acciones relacionadas con comunicación, transparencia y acceso a la información, para lo cual también les invito a conocer la página web que tenemos sobre Red+ en Jalisco, donde tenemos todas las minutas de las plataformas y la información más actualizada. Todo el tema de fortalecimiento de capacidades y lo que trabajamos con las escuelas de campo, con las juntas intermunicipales, con los municipios. Y el de arreglos institucionales, que de las acciones transversales es el bloque más grande, son 9 acciones y pues habla de todo el tema y todas las acciones necesarias para consolidar la coordinación intersectorial entre la agenda ambiental y la agenda de desarrollo rural y todas las reformas necesarias, tanto legales como programáticas, para asegurar que se coordinen y que el financiamiento trascienda administraciones. Por último, ¿hacia dónde van nuestros pasos? En mi opinión, creo que Jalisco ha demostrado, pues ya desde hace tiempo y ahorita lo ha confirmado en la COP de Glasgow, que hay un compromiso y voluntad política muy grande para atender el tema de cambio climático desde la agenda forestal y la agenda de manejo integral del territorio. La política pública que se está diseñando y que se está implementando en el Estado tiene un enfoque de red, entonces me animo a decir que en Jalisco la política pública que se está impulsando es una política de red, es una realidad en el territorio. El documento estratégico que rige red en el Estado, pues yo espero que es un documento muy sólido que está validado por el Consejo Técnico Consultivo, por nuestros expertos ciudadanos, por el grupo de trabajo red de la SIC, todas las instituciones públicas, y yo esperaría que en breve nos dé la palomita la SIC y podamos publicarlo en el periódico oficial para ya tener el link oficial. Otro de los grandes pilares para que esto funcione son el tema de las mediciones y los reportes, que es MRV, y el tema de las salvaguardas sociales y ambientales, y en ese sentido Jalisco está totalmente alineado y coordinado con la federación y siempre hay como damos información a la federación para que puedan emitir sus informes internacionales. Entonces creo que es una gran fortaleza que tenemos en el Estado y bueno, yo creo que lo que sigue para el Estado es fortalecer a nivel estatal algunos elementos que siempre es necesario, como apuntalar un sistema de salvaguardas o una herramienta de salvaguardas estatal para el tema de cumplimiento y abordaje o algunos asuntos. Y una vez fortalecidos estos elementos necesarios, creo que será muy interesante ver cómo se impulsa un mercado voluntario estatal y buscar alianzas público-privadas. Por mi parte es todo. No sé si me fui muy rápido. Muchas gracias, Carmen. Estuvo perfecto, no te fuiste rápido. Gracias por adentrarnos en este tema de la estrategia estatal Red+. Ahora vamos a continuar con la presentación del ingeniero Juan José Llamas. Él va a abordar otro de los instrumentos de política forestal de Jalisco, que es el Programa Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable. Juan José es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo,
Cuenta con una maestría en Ingeniería del Agua y la Energía por la Universidad de Guadalajara y tiene además diversos diplomados en gestión de cuencas, políticas públicas y cohesión social para el desarrollo. Ha trabajado en la conservación y gestión de recursos naturales por más de 20 años. Laboró en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ahí durante 10 años en la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán, donde fue subdirector, y durante el periodo 2008-2018 como director de la ANP Cuenca Alimentadora del Distrito 043, Sierra Vallejo Río Ameca. Ha contribuido en la integración de las juntas intermunicipales de medio ambiente, principalmente en las ubicadas en la cuenca Río Ayuquilá y en la Sierra Occidental y Costa de Jalisco. Ha participado además en la construcción del modelo de gestión territorial Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco, en coordinación con CONAFOR, CONAMP y la Agencia Francesa de Desarrollo. Actualmente se desempeña como director general de Recursos Naturales de la CEMADET, desarrollando los temas de manejo forestal, áreas naturales protegidas, corredores biológicos y cuencas y manejo del fuego. Adelante, Juan José. Te cedemos la palabra por 15 minutos. Muchas gracias. ¿Me apoyas con la proyección, Eleonora? ¿La tienes? Sí, ya Maru la tiene, ahora mismo empieza a proyectar. Muchas gracias. Pues yo creo que ya hubo una introducción bastante buena por el doctor Jardel. Mi compañera Carmen también hizo una presentación muy clara de la Estrategia Estatal RED. Y les voy a platicar un poco del Programa de Desarrollo Forestal. La siguiente, por favor. La siguiente. Un poco de contexto, nada más de dónde viene el Programa de Desarrollo Forestal. Jalisco con Bosques es una política pública que desarrollamos en el gobierno del estado, la cual tiene el compromiso de conservar y restaurar los espacios naturales. Principalmente pensando con dos objetivos. Uno es garantizar el derecho humano a un ambiente sano y el otro es el combate al cambio climático. Esta política estatal está conformada de la siguiente manera. La siguiente, por favor. El secretario hacía hace un momento una mención, son 3 estrategias rectoras de política pública, una estrategia estatal sobre biodiversidad en Jalisco, la estrategia estatal de Jalisco para la integración de la biodiversidad en los sectores productivos, la estrategia estatal de cambio de red más, la cual comentaba mi compañera Carmen, se encuentra en proceso de aprobación en la SIC, el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, del cual les hablaremos, Programa de Áreas Naturales Protegidas y el Programa Estatal de Manejo del Fuego. Estos documentos son documentos que tenemos publicados, a excepción de la Estrategia Estatal RED, en las páginas, diferentes páginas del Gobierno del Estado, por lo tanto están disponibles para consultas. Siguiente, por favor. Mi compañera Carmen hablaba ahorita, ya no me voy a entretener aquí en esta parte, de cómo está articulado Jalisco con Bosques. Jalisco con Bosques tiene 7 componentes, entre los que se encuentra gobernanza forestal, legalidad forestal, manejo de bosques, monitoreo de la deforestación, conservación, conservación de ecosistemas, reforestación y restauración productiva y manejo del fuego, los cuales están articulados con las estrategias que comentábamos para desarrollar una política de desarrollo rural en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. La siguiente. Ahora pasaremos al Programa de Desarrollo Forestal Sustentable. El Programa de Desarrollo Forestal se compone de, la siguiente por favor, de 6 subprogramas. Un programa que es gobernanza, legalidad, manejo de bosques, monitoreo del paisaje, restauración productiva y reforestación y restauración productiva, y un componente más que es manejo del fuego. Tiene 21 componentes y 39 líneas de acción estratégica. La siguiente, por favor. El objetivo general de este programa es impulsar, fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en un paisaje forestal de Jalisco mediante acciones de conservación, protección, restauración y fomento y producción para el bienestar de la sociedad. La siguiente. Está compuesto por 8 objetivos específicos, los cuales son promover el incremento de la productividad y la producción forestal, impulsar la conservación de la biodiversidad y la producción de servicios ambientales. Otro objetivo más es mejorar la productividad forrajera en bosques y selvas, desarrollar instrumentos económicos, promover la restauración de los paisajes, impulsar una estrategia de manejo del fuego y proteger los recursos forestales de plagas y enfermedades, implementar la estrategia estatal RED, que nos comentaba mi compañera Carmen,
Impulsar y mejorar la gobernanza territorial y el desarrollo de capacidades locales, promover y apoyar la investigación y el monitoreo forestal. La siguiente, por favor. Les voy a comentar más de manera breve cómo tenemos el avance en los diferentes componentes y subprogramas del programa de desarrollo forestal. Esta es una gráfica que muestra más o menos un avance que tenemos en los diferentes subprogramas: gobernanza con 35%, legalidad, manejo de bosques, 39%, manejo de fuego, reforestación y restauración y monitoreo del paisaje. Siguiente, por favor. Les comentaré algunas de las acciones principales, un resumen de las actividades que hemos desarrollado en el programa de desarrollo forestal. Tenemos convenios de coordinación, un convenio marco con la con CONAFOR, 3 convenios específicos de coordinación en materia forestal, donde desarrollamos acciones conjuntas para las diferentes actividades que tenemos en este programa. El FIPRODEFO es la plataforma que tenemos, es el instrumento que tenemos para desarrollar acciones en campo, y a través de reglas de operación de este fideicomiso se han canalizado más de 35 millones de pesos a diversos apoyos, 343 apoyos a municipios, ejidos y comunidades indígenas, así como propietarios privados. Es importante indicarles que el 50% de la región, o sea, 50% de los apoyos se han ido a la región norte, de la zona Huirrárica. Los apoyos están enfocados a desarrollar buenas prácticas de manejo para la conservación de la biodiversidad. Entre las prácticas que tenemos pues, para apoyar está la protección de fuentes de abastecimiento de agua, conservación de suelos, manejo de combustibles, preprediales, exclusión de áreas para propagación de especies melíferas. Y se han establecido 28 viveros rústicos en el estado. Esta línea va acompañada del programa que tenemos para el proyecto Carne Cero de Deforestación, donde se implementan y se promueve el desarrollo de sistemas silvopastoriles. Tenemos alrededor de 810,000 plantas, las cuales van enfocadas a fines forrajeros, maderables y no maderables. Tuvimos la integración de 6 brigadas de sanidad forestal, las cuales desarrollaron acciones de alrededor de 2,000 hectáreas de bosques y selvas en el estado. Siguiente, por favor. En estas mismas acciones que desarrollamos en el programa de desarrollo forestal se encuentra el programa especial de desarrollo para la zona norte. Es un programa que tenemos en coordinación con la CONAFOR y la FIPRODEFO que va enfocado a hacer acciones propias en esta zona. En un marco de respeto a las condiciones de la zona huirrárica, de las comunidades indígenas, donde respetamos sus formas de gobierno, sus tradiciones, y hemos desarrollado una estrategia para platicar con ellos e intervenir de manera respetuosa y cuidando todas las acciones en respeto a sus formas de gobierno. Actualmente tenemos 5 propuestas estratégicas de intervención ya validadas por algunas comunidades, como San Juan de los Potreros, Tequisuac, Tenzompa, San Lorenzo Escatán y San Sebastián Teponohuastlán. A través otra acción que tenemos desarrollada junto con CONAFOR, FIPRODEFO y el organismo público descentralizado Bosque La Primavera es apoyar a ejidos y comunidades para desarrollar mecanismos locales de servicios ambientales para conservar sus bosques y selvas. Se han beneficiado a 19 ejidos y 6 comunidades indígenas por un monto de alrededor de 10 millones de pesos. Y tenemos una superficie incorporada a acciones de conservación mediante este esquema de alrededor de 18,000 hectáreas. En temas de legislación, se ha promovido a través de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 2 nuevos modelos de gestión del territorio para el Estado. Los paisajes bioculturales, el cual es un modelo único en el país, donde se ha promovido la conservación de los recursos naturales alineada a una estrategia de conservación de actividades productivas, de tradiciones, de sitios que tienen además un potencial turístico para conservar, para desarrollar acciones turísticas y conservar bosques y selvas. Y las áreas destinadas voluntariamente a la conservación es un esquema que tiene la Federación, pero que también estamos incluyendo nosotros para tener áreas estatales en este mismo esquema. Siguiente, por favor. Bueno, en coordinación con CONAFOR,
Rainforest Alliance y PRODEFO y la Dirección de Inteligencia de la Coordinación de Innovación Gubernamental, se elaboró ya un mapa de coberturas de suelo del Estado de Jalisco, base 2016. Es la línea base de evaluación de la política forestal del Estado, el cálculo de la deforestación red, de las absorciones y emisiones de gases de efecto invernadero por cambios de suelo. Mi compañera Carmen comentó esto, también comentó la invitación a ver el mapa Jalisco, que es una plataforma que busca dar herramientas y seguimiento a acciones que estamos desarrollando en el Estado, pues, políticas públicas, subsidios, instrumentos de planeación y monitoreo del paisaje. Otra acción más en temas de legislación, hicimos una propuesta de modificación a la ley estatal para la prohibición de quemas en el área metropolitana de Guadalajara, dado que el humo alineado a la contaminación de autos, pues es un problema que agudiza la contaminación a los habitantes del área metropolitana, por lo tanto están prohibidas las quemas. Y en el interior del estado se está promoviendo la integración de calendarios de quema agropecuarios para ordenar el uso del fuego en estas zonas, principalmente en municipios que hacen un uso del fuego de manera constante con fines agropecuarios, de tal manera que tengamos un orden en cómo se utiliza el fuego y podamos disminuir la incidencia de incendios forestales por esta vía, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tema de manejo del fuego, hemos promovido un esquema descentralizado para realizar acciones de prevención y combate a incendios en general, de gestión del fuego. Un esquema estatal donde se establecen lineamientos y políticas, se diseñan instrumentos e incentivos al sector forestal y agropecuario, y se integra y se desarrolla un sistema estatal de comando de incidentes. A su vez, pasa a programas regionales de manejo del fuego, los cuales tienen su propio programa normativo, son desarrollados por las juntas intermunicipales de medio ambiente o bien las áreas naturales protegidas. Se hace caracterización y diagnóstico del sitio, se definen objetivos y metas, se definen acciones de prevención, acción y combate, y la integración de sistemas regionales de manejo de incidentes. Y otro esquema más ya aterrizado al territorio son las prácticas de manejo del fuego, donde se promueve el manejo agropecuario, la prevención del uso del fuego de manera ordenada, como les comentaba hace un momento, y el manejo silvícola, que involucraría quemas controladas que deberían estar incluidas en los programas de manejo forestal para reducir combustibles en zonas que requieran o que no se hayan quemado en mucho tiempo y que sean sitios pues con potencial para incendios catastróficos o muy, muy grandes, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, como parte de este programa, pues hemos consolidado ya diversas capacidades. Tenemos 19 brigadas forestales regionales capacitadas y entrenadas en combate de incendios, 250 elementos, 13 torres de detección y observación para detección de incendios. Anualmente contratamos 2 aeronaves por parte de la Secretaría, más el apoyo de otras 4 o 5 aeronaves de dependencias como el municipio de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Estatal de Protección Civil. Los calendarios de quema agropecuarios que les comentaba hace rato, pues hemos desarrollado alrededor de 66 calendarios ya en municipios prioritarios, donde ya se empiezan a hacer acciones para ordenar el uso del fuego. En temas de equidad de género, hemos consolidado brigadas mixtas de mujeres y hombres. Tenemos 22 compañeras combatientes de incendios forestales que ya han llevado un proceso de casi 3 años de capacitación continua para actividades de prevención y combate. Y bueno, mantenemos colaboración institucional con un convenio de hermanamiento y colaboración con Alberta, Canadá. En 2021, un año complicado para el tema de incendios forestales, de los más complejos que ha habido en los últimos años, pues en SEMADET tomamos la iniciativa y se promovieron acciones proactivas previendo una temporada muy compleja. En este tenor, pues se integraron 9 brigadas adicionales por parte de SEMADET, que integraron 118 elementos. Se fortalecieron brigadas de las juntas intermunicipales con 231 elementos y se tuvo una fuerza operativa para atender los incendios de alrededor de 1,500 elementos en 146 brigadas. La siguiente. Y bueno, todo este contexto que les comento de fortalecimiento del programa de manejo del fuego ha redundado en algunos resultados. Por ejemplo,
De 2017 a la fecha, los tiempos, las estadísticas de tiempos y llegadas hacia un incendio se han reducido de alrededor de 4 horas 44 minutos en 2017 a aproximadamente 42 minutos en 2021. Una reducción muy importante que evidentemente se refleja en acciones de atención inmediata y de impacto en una superficie afectada menor. Lo refleja la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica tenemos el índice de afectación por evento y a excepción del año 2020, el año 2021, aún con las condiciones de un año niña, pues se tuvo un índice de afectación menor, 67 hectáreas por incendio forestal, y mucho menor a otros años. El 85% de los incendios forestales tuvieron una duración menor un día y el 78% de los incendios tuvieron una afectación menor a 50 hectáreas. Es decir, todos los esquemas, las acciones realizadas previamente, pues tuvieron un impacto en la reducción de las superficies afectadas y por lo tanto en el impacto que estas hacia los ecosistemas, ¿no? Creo que es la última, la siguiente. Sí. Y pues de manera breve y rápida es lo que les comento sobre el programa de desarrollo forestal del gobierno del estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Llamas. Sumamente interesante escuchar todos estos resultados preliminares que se están alcanzando a través de la implementación del programa estatal de desarrollo forestal sustentable. Ahora vamos a tener la presentación del licenciado José Manzanares. Él nos va a hablar de la relevancia que tiene la actualización de la legislación forestal en Jalisco. Antes de cederle la palabra, les recuerdo que al finalizar esta presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por lo que si tienen cuestionamientos para nuestros panelistas, los pueden ir anotando en el chat de preguntas que está en la parte inferior de la pantalla. Ahora sí voy a leer la semblanza del licenciado Manzanares. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con la maestría en Derecho por la UNAM, ha sido docente combinando esta labor con el ejercicio de la abogacía como litigante en materias administrativa, corporativa y ambiental. Se ha desempeñado en la Comisión Nacional Forestal en cargos como titular de Departamento de Procedimientos Administrativos y Enlace Parlamentario. En la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en Jalisco colaboró como coordinador de vinculación institucional. Actualmente es el director general jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Eleonora. Igual gracias por el espacio a Polea, al Fondo Canadá, así como a todas las personas asistentes a este webinar. Yo les platico sobre el por qué la necesidad de revisar el marco legal en el estado de Jalisco y de dónde surge también la necesidad de actualizarlo. Y bueno, partiendo de todo este diagnóstico muy claro que han expuesto los expertos, la situación que vive el estado, que es la que se toma en cuenta para poder diseñar este marco legal que se está proponiendo. Uno de los rubros y líneas de acción que mencionó ahorita Juan José tiene que ver con la legalidad, que significa, por una parte, que se cuente con las leyes que sean apegadas a la realidad actual y que sean también eficientes y sean aplicables. Y la otra, que las actividades que se lleven a cabo dentro de los ecosistemas forestales, pues se apeguen a ese marco legal. ¿De dónde surgen las bases constitucionales para poder establecer estos marcos legales? Sabemos que existen leyes federales y estatales, pero a partir del 99 se dio la facultad al Congreso de la Unión de establecer leyes generales, que son las que establecen facultades tanto para la federación, tanto para los estados y como para los municipios también en el desarrollo de sus funciones y de sus competencias. Aquí también está previsto las leyes generales o la ley general en materia forestal, que es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece pues todas estas facultades para los 3 niveles de gobierno.
incluido también la Ciudad de México. Bueno, además, la federación establece cuáles son las facultades que va a desarrollar. Y todas aquellas facultades que no se reserve la federación, las pueden legislar los estados. Entonces, debemos de tomar en cuenta esta distribución de competencias para saber cómo podemos legislar y poder atender la problemática forestal. Bueno, partiendo de eso, se elaboró un diagnóstico, el que tiene los siguientes resultados y cómo es que se plantea la necesidad de esa reforma legal. Bueno, de este diagnóstico en materia legal y jurídica, pues se plantea la necesidad de que se cuente con una ley que sea concreta, que desarrolle las funciones suficientes para atender la problemática ambiental y forestal. También evitar una sobreregulación, porque ya hay muchas facultades que están establecidas, como lo dije, tanto para los estados como para los municipios. Entonces, evitar esa repetición de facultades, porque en algún tiempo se dio el fenómeno de que las leyes forestales en los estados era como una reproducción de la ley general. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se obtiene en el diagnóstico es hacer una ley que no repita lo que ya está legislado, sino que innove en cuestiones que puedan atender la problemática de una manera efectiva. Luego, se ve la necesidad de desarrollar esquemas de regulación que despliegue de manera efectiva las competencias tanto municipales como del Estado, aquí en Jalisco. Y la otra es que se desarrolle y se armonice con los tratados internacionales vigentes y sobre todo aquellos que prevén derechos humanos. Bueno, derivado de todo esto se ve la necesidad de incorporar ciertos apartados en una propuesta de ley, partiendo de las bases institucionales, ¿no? Históricamente ha funcionado como parte de los órganos que están sectorizados a esta secretaría, el fideicomiso que se encarga de atender el desarrollo forestal sustentable del Estado. Entonces se propone que este fideicomiso adquiera una fuerza legal y que quede incorporado su reconocimiento en la ley. Se propone también que la política forestal en el Estado tenga relevancia y prioridad en los esquemas programáticos. Y entre los rubros que se proponen que se aborden dentro de la política forestal, pues está el de las salvaguardas, el de la protección y conservación forestal, el del fomento forestal, el de grupos de atención especial, el de vinculación entre la política forestal y la agropecuaria, la vinculación con la política de cambio climático, sobre el mantenimiento de los servicios proporcionados por los ecosistemas forestales, el tema que tiene que ver con dendroenergéticos, la relación que existe también con la política educativa y para la formación de profesionales en materia forestal, igual los rubros en materia de investigación, sobre difusión y cultura ambiental, y también resaltando la importancia de los bosques y la salud para las personas. De la misma manera, además pues, del fortalecimiento del inventario forestal, se prevé que se fortalezca la zonificación forestal, que sea un instrumento elaborado en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, pero que sea un instrumento de peso legal y obligatorio, que sirva como marco de referencia también para otras determinaciones del Estado y de los gobiernos municipales en temas como el uso de suelo, la planeación ambiental y urbana. Se propone que en esta propuesta de ley se aborden los rubros de tratados e instrumentos internacionales, como por ejemplo lo previsto en la Declaración de Río en su principio 10 y el reciente Acuerdo de Escazú, que ya entró en vigor para abordar los temas de acceso a la información,
la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia forestal, reconociendo también desde luego la participación que tiene el Consejo Forestal del Estado como un órgano de participación, consultivo y de asesoramiento. Otro rubro importante es el acceso a la justicia. Aquí lo que se propone es que las instituciones del Estado encargadas de la representación social en el rubro forestal, pues tengan una legitimación para poder defender también a la población ante los órganos de justicia constitucionales. Porque, bueno, pues ahora en la actualidad los órganos del Estado nada más tienen acceso al amparo cuando hay una afectación patrimonial, pero también que tengan una representación de la población para que se pueda promover el respeto a los derechos humanos ante los tribunales. Otro tema relevante que se propone es, si bien, como les digo, se respeta lo que son las atribuciones federales en materia forestal, pero para hacer efectiva esa concurrencia que establece la Constitución, o sea, esa participación conjunta de los 3 niveles de gobierno, se propone que por parte del Estado se cree un inventario de las autorizaciones que otorga la Federación. Esto sin que signifique que se imponga mayor carga en los trámites que las personas deben de realizar, pero simplemente que ese inventario esté relacionado en el gobierno del Estado para saber cuáles son los terrenos forestales que cuentan con alguna autorización y cuáles son aquellos en los que no se cuenta con esta autorización y poder así lograr un cumplimiento con la legalidad en materia forestal. La otra, que también el Estado, en el ámbito de sus atribuciones, participe en la regulación del tránsito de materias y recursos forestales. Porque, bueno, si bien, como le digo, la Federación tiene la facultad de regular lo que es la carga de recursos y materias forestales, el Estado también tiene la facultad de regular sus vías de comunicación. Entonces, de esta manera, conjuntar esos esfuerzos para poder lograr el cumplimiento con la legalidad forestal. El otro tema es el cambio de uso de suelo forestal. Una de las atribuciones que tiene la Federación pues es autorizar los cambios de uso de suelo en los terrenos forestales. Entonces se propone que el Estado, a través de un instrumento con el que se cuenta, que es la evaluación del impacto ambiental, se regulen las actividades que se lleven a cabo en los terrenos preferentemente forestales, que carecen de una regulación estricta. Y esto con la intención de que las actividades que se lleven a cabo en estos terrenos tengan una compatibilidad con el uso forestal, o en caso de que los recursos forestales se puedan ver afectados, pues establezcan efectivas medidas de mitigación o compensación ambiental. La otra son protección de recursos naturales o de terrenos que se encuentran cubiertos con vegetación forestal, pero por alguna cuestión histórica han salido de la regulación de la Federación, que en estos terrenos el Estado también pueda intervenir. Para complementar estos instrumentos que se están proponiendo, también se contempla un esquema de compensación ambiental. Esto es que las actividades que sean evaluadas en estos ecosistemas forestales o los terrenos preferentemente forestales garanticen a través del Fondo Ambiental del Estado las actividades que se van a llevar a cabo, o se haga un depósito para llevar a cabo acciones de compensación ambiental. También se fortalecen los esquemas de sanidad forestal, previendo la participación de los expertos en esta materia a través de la formación de un comité científico en el que se avalen y se tomen adecuadas decisiones para atender la problemática de sanidad de los ecosistemas forestales.
Otro tema que no se puede dejar de lado es lo referente a el manejo del fuego, el manejo y el uso del fuego, que bueno, ya Juan José ya más habló de todo lo que se está haciendo en este rubro, con la participación de las brigadas de combatientes de incendios forestales, pero también ahí prever la participación conjunta de los que son propietarios o poseedores de los terrenos forestales en acciones de prevención o en su caso en las acciones de restauración de aquellos terrenos que se vean afectados. Se prevé también el uso preventivo del fuego como una medida de prevención de los incendios forestales a través de acciones como quema de combustibles, quemas preventivas, guardarrayas, etcétera, pero que estas actividades se encuentren reguladas y vigiladas para que cumplan con su objetivo preventivo. Lo mencionaba también Juan José el tema de las quemas agropecuarias, que bueno, pues esta por una reforma que se llevó a cabo en 2019, quedaron prohibidas en el área metropolitana de Guadalajara y se regulan dentro de las demás zonas en el estado y fuera del área metropolitana de Guadalajara. Entonces se propone que se fortalezca a través de calendarizaciones que permita a las brigadas tener las mejores ubicaciones cuando es la temporada de estiaje para la atención de estas emergencias. También alineado a la reciente reforma que tiene que ver con cambios de uso de suelo, la reforma que se llevó a cabo en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se propone una alineación en la que en el estado pues se prohíban ciertas autorizaciones, licencias en terrenos que fueron afectados por los incendios. Además de que de alguna manera se canalicen efectivamente los incentivos que promueve el Estado a zonas que por alguna situación ilícita fueron afectados, para que esos incentivos pues, no se hagan llegar a estas zonas y no crezcan esas afectaciones en los ecosistemas forestales. Hay otras figuras que ya se encuentran previstas en nuestras leyes estatales, como lo que son las áreas naturales protegidas, pero también tenemos una figura que son las zonas de recuperación ambiental, que han ayudado a contener ciertas zonas por la presión que tiene hacia los ecosistemas forestales. Entonces lo que se propone es complementarlas con otras medidas que ya se encuentran previstas en la Ley General y que tienen que ver con programas de restauración ecológica, decretos de veda y reconocimientos de situaciones de riesgo. Entonces, que además se solicite a las instancias competentes de la Federación el implementar esas medidas adicionales. Entonces, estas son las propuestas que hasta el momento se tienen contempladas para esta reforma legal. Y por mi parte, por el momento es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Manzanares, por compartirnos todas estas áreas de oportunidad vinculadas a la actualización de la Ley Forestal de Jalisco en temáticas clave, incluyendo tener una mejor distribución de competencias entre el Estado y la Federación, incorporar el enfoque de género de manera transversal, actualizar la ley actual respecto a los tratados internacionales relevantes, considerar salvaguardas sociales y ambientales, fortalecer el manejo del fuego, entre todas estas otras cosas que mencionó. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Para ello nos va a apoyar el biólogo Salvador Anda Fonseca, quien también colabora en Polea. Entonces le voy a ceder la palabra para que nos haga el favor de hacer las preguntas. Sí, muchas gracias, Eleonora. Pues fundamentalmente voy a hacer un breve resumen de lo que aquí hemos escuchado. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Enrique Jardel, quien nos dio una excelente presentación de las bases teóricas de lo que podríamos llamar ecología forestal, la importancia que tienen los bosques en la regulación del cambio climático, en la acumulación de
dióxido de carbono y los efectos que se tiene cuando perdemos la cobertura forestal, se degrada o se sobreexplota. Y bueno, pues esto fue prácticamente el marco para que pudieran continuar las siguientes ponencias, considerando que esta información pues debe ser base para ir definiendo y construyendo el marco legal que se requiere. Carmen nos platica sobre la estrategia, sobre la estrategia red del estado de Jalisco, que me parece que es una estrategia muy completa, y si bien hay otros estados que han estado continuando con las políticas red, a mí me parece que el estado de Jalisco no solamente tiene una estrategia declarativa, sino también con muchas cosas y muchas acciones que se están haciendo de manera concreta y en la práctica. Entonces, creo que esta es una gran enseñanza que esperemos que las otras entidades también vayan demostrándonos este tipo de acciones. Juan José Llamas nos platica sobre el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco, con varias acciones que pues ya las mencionó él. Yo solamente resaltaría dos muy interesantes. Uno, la atención que se está dando especialmente a las regiones indígenas del norte de Jalisco, la región wixárika, y en colaboración con otras instituciones, pero me parece que este va a ser un gran activo que se va a poder pues generar en esta administración en la que están actualmente. Y el tema del manejo del fuego, que son acciones que ya se están realizando con el apoyo de las juntas intermunicipales y que, como se ha mencionado, pues son actividades que se están realizando ya y que requieren pues que el marco legal que se está construyendo y que Pepe Manzanares nos estuvo comentando de manera muy amplia, ahora se puedan insertar, se puedan colocar, como el FIPRODEFO, que también es un instrumento que tiene varios años en Jalisco, pero que requiere incorporarse en el marco legal. Entonces, yo diría que estos son así como los grandes puntos que yo pude ir incluyendo en las presentaciones de todos los ponentes. Y bueno, terminé diciendo que pues nuevamente el Estado de Jalisco tiene instrumentos, tiene un marco legal, tiene un financiamiento, tiene un equipo técnico, y hay una gran cantidad de actividades que están realizando que nuevamente lo pone como un ejemplo para los otros gobiernos que hoy conocemos como subnacionales o entidades que deberían de seguir. Con esto yo terminaría mi intervención y quiero dar paso a una serie de preguntas que están por aquí en la lista donde nos han estado expresando sus preguntas. Hay algunas muy generales y hay algunas muy particulares. Las voy a leer todas y quisiera ver si alguno de ustedes quiere irlas contestando. Le voy a dar la palabra nuevamente a cada uno de ellos. Pueden responder estas preguntas o pueden inclusive comentar algo más en relación a lo que los otros compañeros mencionaron. Entonces, pues hay una pregunta sobre cómo sería un manejo forestal sustentable. Hay otra pregunta sobre la información climática reciente reporta una evolución del fenómeno de la niña asociada con sequía. ¿Cómo se preparan para ello? Supongo que es desde Jalisco. Otra pregunta es, ¿la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé mecanismos de coordinación y concertación? ¿Qué avances reportan para el Estado de Jalisco? ¿Qué apoyo reciben de la Federación? ¿Les han afectado los recursos presupuestales? Y una última pregunta es, ¿qué opinan sobre las facultades de los consejos estatales forestales que contemplan la actual y vigente ley forestal? Esto porque ahora solo son órganos de consulta y asesoramiento, mientras que la anterior ley forestal de 2003 podían participar en la planeación, supervisión y evaluación de la política forestal y aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales. Estas son las preguntas que tenemos por el momento aquí en el chat, y ¿por qué no vamos tratando de responder? Igual yo tengo por ahí un par, de una vez las apunto. Una va para Enrique, que le voy a dar la palabra ahora. Enrique, con tu experiencia, ¿cuál crees que debería ser la relación a la vinculación de la academia en Jalisco y las instituciones académicas que inciden en Jalisco en este tipo de procesos de incidencia en políticas públicas y en el desarrollo del marco legal? Adelante, por favor, Enrique, si quieres contestar esta u otras preguntas que nos presentaron ahora en el chat. Tienes la palabra, por favor. Bueno, relacionando un poco esta pregunta con otra que habla o que preguntan cómo puede ser un manejo forestal sustentable. Una cuestión importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del manejo de los bosques
es que estamos hablando de aprovechar recursos bióticos, es decir, organismos como los árboles. La otra es que estamos tratando de conservar ecosistemas por sus servicios ambientales, y esto en un contexto de procesos ecológicos y sociales interrelacionados. Entonces, una cuestión fundamental es el conocimiento y entendimiento de estas cosas, ¿no? Necesitamos entender la biología y la dinámica de las poblaciones, de los organismos que estamos aprovechando como recursos, de sus interacciones con otros organismos y con factores del medio físico. Necesitamos entender los procesos de los ecosistemas y las interacciones de los humanos con los ecosistemas. Y aquí pues juega un papel clave la investigación, ¿sí? Que puede generar conocimiento y entendimiento, observar también las respuestas a las intervenciones de manejo y ayudar a diseñar mejores prácticas. Pero esto implica, como otras cosas, una serie de arreglos institucionales y de ciertos cambios en las prácticas, en las maneras de trabajar, e incluso hasta en los incentivos y la evaluación de la práctica de quienes trabajamos en las instituciones académicas, ¿sí? Porque para que funcione la investigación, pues los proyectos de investigación deberían de diseñarse en función de problemas específicos y en una interacción de quienes hacemos investigación con quienes están involucrados directamente en la gestión, ¿sí? Solo a través de un diálogo y un trabajo conjunto se puede avanzar en ciertas cosas. No logramos mucho si el trabajo científico queda solamente en publicaciones dirigidas a los colegas, a los especialistas, y no incide realmente en resultados en la práctica, lo cual implica un diseño, como decía, de este trabajo de colaboración. Y creo que tenemos buenos ejemplos aquí mismo en Jalisco de esta vinculación, especialmente en reservas de la biosfera o en juntas intermunicipales, donde hay una colaboración directa, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, participando en las juntas, en consejos asesores, y donde pues muchos de los temas de investigación salen de la demanda de quienes están encargados de la gestión o de quienes viven justamente ahí en el territorio. Gracias, Enrique. Carmen, adelante. Ninguna pregunta de las que hicieron quisieras contestar. Sé que Juanjo va. Yo voy a aprovechar para hacerte una, Carmen. ¿Están haciendo alguna evaluación en los sitios donde se están aplicando las acciones que tienen que ver con red? ¿Se está monitoreando los efectos de las políticas públicas y en la cobertura forestal? ¿Se va a tener algo en el futuro próximo? Adelante. Sí, estamos monitoreando de manera bianual la cobertura forestal con una precisión que no te sabría decir porque ya ves que son temas como súper de geomática, pero tenemos aquí un súper equipo de geomática muy bueno, liderado por Alejandra Aguilar, y ellos se dedican a monitorear cada 2 años la cobertura que tenemos en el estado. Ahorita tenemos liberada la 2016, se está trabajando la 2018 y 2020, y la idea es que teniendo estos mapas de cobertura súper específicos podamos sacar las tasas y los temas de deforestación
y entonces evaluar un poco si están siendo efectivas o no las políticas RED en el Estado. Eso a nivel estatal, pero también a nivel de parcela o a nivel de comunidades tenemos algunas iniciativas financiadas, creo que por UKPAC, con algunos financiamientos para que nos ayuden a sacar con metodologías de Climate Action Reserve y con algunas otras metodologías a nivel de parcela, cómo están cambiando los reservorios de carbono en lugares donde tenemos sistemas silvopastoriles principalmente y pues áreas bajo algún esquema de manejo forestal. Gracias, Carmen. Gracias. Adelante, Juanjo. Sí, me comentaba el maestro Fuello, un saludo, maestro, me gustó saber que está por ahí. Sobre acciones de prevención de incendios, dado que viene un año niña, y efectivamente ya vimos que los indicadores apuntan hacia que va a haber año niña nuevamente, y por lo tanto, pues ya empezamos con las acciones preventivas, ya estamos generando todo un programa de prevención en acciones desde la prevención con flechas cortafuego, construcción de guardarrayas. Tenemos calculado realizar aproximadamente 600 hectáreas para reducción de cargas de combustible en sitios de riesgo. Además, vamos a incrementar el número de brigadas a las que teníamos el año pasado. Adicionamos 9 brigadas más. El equipamiento es fundamental en esto. Las brigadas ya tienen el equipamiento suficiente y pues la contratación de aeronaves ayuda muchísimo en el tema. Entonces también está considerada la contratación de al menos 2 aeronaves por parte de Semadep, más las anteriores que comentaba de apoyo. La fuerza de combate que tenemos en el estado es casi el 85% de los brigadistas son de gobierno del estado o bien en convenio con municipios y acciones con los municipios. El resto son el CONAFOR y asociaciones de silvicultores. Entonces, en cuanto a la fuerza de combate, pues sí tenemos ya bastantes capacidades para atenderlos. Y pues una apuesta muy importante son las acciones preventivas, los calendarios de quema, que insistimos mucho, que creemos que una vez un calendario bien llevado y bien organizado, pues puede reducir bastante el riesgo de la propagación de un incendio, ¿no? Pues son las acciones previas a un año niña que estamos considerando. Y obviamente tenemos un sistema de información donde identificamos los sitios de mayor riesgo por las cargas de combustible que presentan y donde se focalizan acciones de prevención y de actividades con las juntas intermunicipales. Las juntas intermunicipales pues juegan un rol muy relevante en el tema, dado que están en el territorio y son las que tienen brigadas y contacto directo con alcaldes y municipios. Y el otro tema de acciones con CONAFOR, pues en cuanto a reducción de recursos, pues más que nada con CONAFOR hemos generado actividades como concurrencia en pago por servicios ambientales. La misma propuesta de esta ley la llevamos de manera coordinada con CONAFOR. El trabajo que desarrollamos en la zona norte también se desarrolla con ellos. Nos coordinamos y nos ponemos de acuerdo también en el tema de sanidad para distribución de recursos, de brigadas y bueno, en fondo lo que comentaba de incendios forestales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan José. Y Pepe, contigo concluimos si quieres hacer respuesta a algunas de las preguntas. Muchas gracias, Salvador. Pues complementando en las acciones de coordinación que tenemos, sí, efectivamente, con un convenio marco con la Comisión Nacional Forestal, el convenio del cual comienza esta iniciativa de reforma que después viene a fortalecer POLEA, pero tenemos algunas cuestiones pendientes todavía nos hace falta ese fortalecimiento, lo que tiene que ver con las actividades de inspección y vigilancia forestal, que son competencia de la Federación, así como la autorización para de manejo de recursos forestales. Ahí es donde faltaría tal vez lograr esa coordinación para que el Estado tenga una participación también. Porque sí, definitivamente, pues de pronto algunas reducciones presupuestales hacen que se disminuya la fuerza de vigilancia de estos ecosistemas, ¿no?
Gracias, Pepe. Pues con esto terminaríamos. Yo le pasaría ahora el micrófono a Eleonora, quien nos va a hacer algunos anuncios finales de este webinar. Adelante, Eleonora. Gracias a todos nuestros panelistas y también a todos nuestros espectadores y espectadoras. Ya nada más les quisiera mencionar que en el marco de este proyecto hemos habilitado un sitio web. Aquí en pantalla está apareciendo la dirección. Ahí van a poder encontrar más información sobre todas las temáticas que hemos abordado el día de hoy. Todavía estamos finalizando algunos detalles, pero en los próximos días va a estar terminado al 100%. Vamos a subir también ahí el video del webinar del día de hoy, las presentaciones, otros materiales que hemos estado generando como podcast, infografías y otras cosas. Y les comento que a partir del 1 de diciembre va a estar disponible en este mismo sitio web una encuesta en línea que está destinada al fortalecimiento de la Ley Forestal de Jalisco. Entonces esperamos que todas y todos puedan participar. Les vamos a estar haciendo llegar en los próximos días el vínculo específico de la encuesta a sus correos electrónicos con los que se registraron el día de hoy para participar en el webinar, y esperamos que pues puedan responderla, y cualquier cosa estamos al pendiente de seguimiento en nuestras redes sociales. Por ahí creo que también van a aparecer las redes sociales de Polea. Y pues nada, no nos queda más que agradecerles y nos vemos muy pronto en otras actividades que vamos a estar organizando con el proyecto. Que tengan muy buena tarde.